Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, en titulares. El primero de ellos es Noticia América Latina. A propósito de la anunciada operación antidroga que desplegará el gobierno de Estados Unidos en una clara agresión contra Venezuela, veremos cuáles son las rutas utilizadas por las redes de narcotráfico para llevar el alcaloide a puerto seguro, a Estados Unidos. Vamos a profundizar en ello, las vamos a revisar. Segundo tema que es noticia en titulares, Colombia. En tiempos de cuarentena por COVID-19, los asesinatos de líderes y excombatientes de las FARC no dan tregua. Este jueves, la Comisión de Paz del Senado pidió cuentas al gobierno. Vamos a ver su respuesta, un asunto que analizamos. Tercer tema que es noticia en titulares, Chile. En tiempos de pandemia, en unos países los aplauden por su valentía, por su heroísmo, pero en otros, como en Chile, los despiden. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de médicos y funcionarios del sector salud. Tenemos los detalles, les contamos y profundizamos por qué llevamos este tema hoy aquí en Es Noticia. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia América Latina, altos funcionarios estadounidenses han anunciado la implementación de una supuesta maniobra militar para acabar con el narcotráfico en la región del Caribe. Una realidad que ha puesto en alerta a pueblos de América Latina debido a la movilización de tropas militares estadounidenses hacia nuestra región. Detalles a continuación. La operación militar estadounidense se realiza en un contexto marcado por la acusación sobre altos dirigentes del gobierno venezolano por supuestos nexos con el narcotráfico, que incluyen al presidente Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Señalamiento que ha generado una enérgica respuesta de desestimación de las declaraciones orquestadas desde Washington. Algunos gobiernos se han solidarizado con el pueblo venezolano, como es el caso de Sudáfrica, acto que para el canciller Jorge Arriaza se contrapone a la posición de gobiernos como los de Brasil o Alemania, que han reivindicado las acciones injerencistas que pretende ejecutar el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. A pesar de que autoridades estadounidenses reconocen que casi la totalidad de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace por vía marítima a través de la llamada Ruta del Pacífico, la administración Trump impulsa esta exagerada maniobra militar en el Caribe, región perteneciente a la costa atlántica, para supuestamente defender a sus ciudadanos del narcotráfico internacional. Las principales rutas de narcotráfico a Estados Unidos se componen de la siguiente manera. Los narcotraficantes utilizan diversas vías. La mayor parte de la cocaína es transportada en embarcaciones desde zonas del Pacífico colombiano, como es el municipio de Tumaco, departamento de Nariño y algunos puertos de Ecuador. Los cargamentos que llegan a Ecuador por vía terrestre desde Colombia. En los botes de alta velocidad, mejor conocidos como Go Fast, se transporta la droga hasta Centroamérica. Agencias especializadas reportan que pequeños barcos pesqueros abastecen las naves de gasolina en esa ruta. Apenas 7% de la coca que llega a Estados Unidos lo hace por la ruta del Caribe. Según la ONU, en Colombia se producen alrededor de 1.400 toneladas de cocaína anualmente. Y de acuerdo con datos de la DEA, el 93% de la coca que arriba a Estados Unidos transita la ruta del Pacífico. Las cifras contradicen los argumentos que esgrime el Departamento de Estado para acusar al gobierno venezolano y movilizar tropas hacia América Latina. Aún así, el gobierno de Estados Unidos y todo el andamiaje de medios hegemónicos justifican una hipotética intervención militar en Venezuela que podría desestabilizar la paz de toda la región por un lapso de tiempo indeterminado. Un asunto que analizamos de inmediato con Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, analista internacional, nos acompaña desde Santiago. Hola Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Tatiana, un placer.
Muchísimas gracias, Pablo. Los carteles de la droga que vemos cómo pasan de México a Colombia, a naciones centroamericanas, ¿qué carteles son en estos días, por estos días, los protagonistas de esta red de narcotráfico? Bueno, hay ahí, primero, antes de contestar tu pregunta, es dar cuenta que un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas, para el control de las drogas y los delitos, da cuenta de un panorama muy interesante respecto al tema de drogas, que echa por el suelo los argumentos esgrimidos por Donald Trump respecto a responsabilizar a Venezuela de este tema, ¿no? Centra específicamente en la zona de los Andes sudamericanos, Colombia, Perú, Bolivia, la producción principal de cocaína, junto con México, que además significa una producción de cannabis muy importante, y hay una generación donde entre productores, los que te mencionaba, en Sudamérica esencialmente, y el comprador, Estados Unidos y Canadá en el norte, se genera un cúmulo de países que conforman América Central, donde se da este tránsito que va tanto hacia el mercado norteamericano como a través de rutas marítimas también se sindica hacia otras zonas del mundo. El cartel de Sinaloa o Pacífico, los Beltrán Leiva, el cartel del Golfo, la familia michoacana, los Zeta, grupo de los Arellanos, el cartel de Juárez, Caballeros Templarios, los Viagra, cartel Jalisco, una serie de carteles que completan el panorama mexicano, pero que además no solo se quedan en ese territorio, sino que han logrado entrar a territorio colombiano y fiscalizar mediante un sistema de outsourcing con productores locales y distribuidores locales, una suerte de empresa multinacional que mueve la cocaína tanto de los puertos del Pacífico, es decir, Buenaventura y los que mencionaba en el departamento de Nariño, como también en puertos del Caribe, ¿no? Como es el caso de Barranquilla, como es el caso de Cartagena y Santa Marta. Es decir, se da una situación de vínculo muy estrecho entre los carteles mexicanos y al mismo tiempo los grupos organizados en Colombia principalmente que participan de este tránsito hacia Estados Unidos en forma fundamental de cocaína. Sí. Otro elemento muy importante, Tatiana. Antes de pasar al otro elemento, hay varias preguntas para seguir profundizando sobre esta radiografía. Una, y es entonces, los carteles mexicanos de la droga son los más fuertes en este momento, incluso por encima de unas redes colombianas que hoy trabajan de una manera distinta, con más discreción que aquellos, por ejemplo, en los años 90, como Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela, etcétera, etcétera. Son los dueños, digamos, del gran mercado, los carteles de narcotráfico mexicanos. Y lo segundo, toda esa droga que se transporta, te pregunto, ¿tiene sellos, tiene reconocimiento? ¿Hay una manera de saber a quién le pertenece cuando llega a Estados Unidos? Yo creo que basado en lo que te mencionaba de este informe de la Oficina de Combate a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tú puedes hacer una trazabilidad completa de esta droga. No solo dónde se produce, no solo dónde está la mayor cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de coca que te permite posteriormente en la producción de cocaína, sino también otros elementos presentes también, como el caso de la dormidera, tanto en Colombia como en México, principalmente en México. Esta Oficina de las Naciones Unidas y su trabajo de investigación le da esta trazabilidad a la producción, al tránsito y finalmente dónde llega. Y el mayor consumidor, el mayor demandante de drogas en el mundo es precisamente América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Y en ese informe se da cuenta, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, solo el año 2019, más de 50.000 muertes por otro consumo de droga, como son los opioides, 50.000 ciudadanos norteamericanos, con una tasa de prevalencia al consumo de cocaína que es del 2,10%, 2,10 por encima de la prevalencia mundial, que es de 0,37. Estamos hablando que Estados Unidos fácilmente es detectable como el mayor demandante, y eso implica también altísimos niveles de corrupción al interior del régimen norteamericano. Hay que pasar esa cantidad de drogas, tanto de cannabis, tanto de cocaína como de heroína. Se da, por tanto, una situación de corrupción al interior también de aquellos mecanismos de introducción. Claro, esto es una pregunta lógica.
Alguien la debe recibir, algunas redes la deben distribuir, cómo pasan de un estado a otro. Pero llama algo la atención, Pablo. ¿Dónde están las informaciones, las investigaciones sobre capos de la droga dentro de Estados Unidos? De eso no se dice nada, o por lo menos no se dice hay nada públicamente. Queda absolutamente invisibilizado, ¿no? Siempre se habla de los carteles mexicanos, los colombianos, los bolivianos, la producción, pero el que compra. Para que haya un elemento de corrupción tiene que haber un corruptor. Para que haya fabricación y oferta de todo este tipo de elementos relacionados con el consumo de drogas, las más amplias drogas, no solo la cocaína, te decía Tatiana, anfetaminas, cocaína crack, fentanilos, opiáceos, pasta de coca, clorhidrato de cocaína, anfetamínicos, todo esto se consume. Es más de un 40% del consumo mundial en América del Norte. Heroína también, sí. La heroína que sale, y no solo de Afganistán y que llega a Estados Unidos a través del descubrimiento de tráfico que se ha hecho a través de los mismos militares norteamericanos que han estado en Afganistán durante 16 años. Es decir, das cuenta muy bien, Tatiana, de un elemento central. Estados Unidos, que es el mayor demandante, donde entra la mayor cantidad de droga del mundo, donde en general hay multimillonarios dedicados a la cocaína, que lo puedes ubicar fácilmente en zonas como es Florida, como es California, como es la zona cercana a México. ¿Dónde está la trazabilidad de ello? ¿Dónde están identificados los principales capos de la droga norteamericana? Aquí se habla de México y de Colombia, principalmente, pero el invisibilizar a los demandantes y a aquellos que se enriquecen enormemente con uno de los productos que tiene el más escaso control del punto de vista del fisco, ¿no? Del Estado. Hay elementos centrales, el tráfico de armas y el tráfico de drogas representan una de las mayores industrias del mundo. Y ambas son, indudablemente, con un sello central por parte de Estados Unidos. Y el dinero, Pablo, que ingresa al capital financiero producto de todo este sistema de lavado de activos y de la propia ilegalidad. En estos informes de Naciones Unidas, de ONU Droga, incluso de expertos internacionales, también incluyo en la DEA, en alguno de esos informes y revisando además la historia de los últimos años, aparece Venezuela, aparece ese llamado el cartel de los soles, que es la razón por la que el gobierno Trump culpa al gobierno del presidente Maduro de ser parte de un cartel de la droga que lleva ese nombre. ¿Alguna vez has escuchado algo así o lo has visto de alguna manera referenciada? Mira, Tatiana, he tenido oportunidad a partir de esta invitación de repasar antiguos artículos e informes. En ninguno de estos informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y más aún en el último informe del año 2019, en que se sistematiza por país por país, los datos de producción, de consumo, de tráfico de droga ilícita en el mundo, no figura en el resumen ejecutivo del mencionado informe. No figura en nada. Por tanto, estamos hablando que no solo en el resumen, sino que en los anexos detallados del informe, Venezuela aparece de última en las listas de prevalencia del consumo de drogas, a diferencia de Estados Unidos, que es el primero. No figura en la lista de países que siembran y fabrican drogas, a diferencia de Colombia, que es la primera de la lista. Entonces estamos hablando de sindicar a Venezuela a partir de una decisión política, de una decisión de tratar de derrocar al gobierno venezolano, de seguir sancionando, bloqueando, embargando, generando situaciones de desestabilización, incluso falsificando información, como es el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esto se parece mucho a la situación de Manuel Noriega en el año 1989 con Panamá, pero también se parece mucho a esta falsificación de informes que caracteriza a Estados Unidos y a sus aliados cuando se trata de invadir y agredir un país, como es el caso de Irak en el año 2003, mediante la falsificación de un informe sobre armas de destrucción masiva. Enfáticamente, Tatiana, no hay antecedentes por parte de organismos internacionales, que bien sabemos suelen ser chantajeados por Estados Unidos, que den a Venezuela una figuración en producción, en consumo, en tráfico. Eso no quita, Tatiana, que en el caso de lo que significa el tránsito de las drogas en los países del mundo, gran parte de los países latinoamericanos tienen
un tráfico principal, Colombia, Perú, Bolivia, México, y tránsitos secundarios que se dan en virtud de este tránsito, de este camino de la droga hacia su centro de compra y distribución. Así tenemos el caso de Brasil, que se convierte también en un centro distributivo para el África Occidental y para el África del Sur, y también para el sur de Y en Europa. ese tránsito también sumaríamos a Centroamérica, algunos países en donde hay laboratorios de hoja de coca para sacar el alcaloide, y también que son tránsito, algunas naciones centroamericanas. Absolutamente. Yo sacaría del conjunto de países de América Central a dos países que tienen un escaso papel en este tránsito, en este almacenamiento y distribución. Nicaragua y El Salvador, por ejemplo. Pero Honduras es una zona de recibimiento. Guatemala viene siendo el camino final, porque de ahí da paso hacia territorio mexicano y de ahí todas las canales de distribución que se tienen. Todos los caminos parecen conducir a Guatemala cuando se habla de América Central. Y eso es muy interesante, porque en América Central el valor de la cocaína que transita por Centroamérica muchas veces equivale a un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto de estos países. Guatemala se habla de 4.000 millones de dólares el valor del tránsito de la cocaína que pasa por ahí. Belice, 74 millones de dólares, Honduras 2.000 millones de dólares. El Salvador, te digo que es marginal junto a Nicaragua, pues representan una cantidad no muy extendida, a no ser en la zona del Atlántico nicaragüense. Pero Costa Rica, 1.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando del valor que tiene el tránsito, el almacenamiento y la posterior distribución en países de Centroamérica que son ocupados como trampolín para llegar precisamente al mercado norteamericano, que insisto, es el mayor demandante, y sin embargo, tomo lo que tú me dices, invisibilizados los multimillonarios, invisibilizados los carteles de la droga ahí, que están multiplicados y existen en gran parte de los estados norteamericanos. Entonces, en ese plano resulta absolutamente inverosímil estar aceptando este tipo de maniobras militares destinadas a bloquear a Venezuela, cuando bien sabemos que la ruta del Pacífico es la que más se está utilizando a través de los puertos del Pacífico colombiano. Buenaventura, el departamento de Nariño al sur, junto con Ecuador, que utilizan indudablemente vínculos establecidos con Panamá, con Costa Rica, con Honduras y con Guatemala. Puerto Quetzal, el Golfo de Fonseca, Guanacaste, Quepos, Paso Canoas, son sitios individualizados de trazabilidad respecto a esta ruta marítima, pero de rutas aéreas también. Se utiliza menos la terrestre porque bien sabemos que la carretera panamericana que cruza América Central es mucho más vigilada, pero la ruta del Pacífico es una ruta utilizada permanentemente. Eso se sabe junto a los carteles mexicanos. Te decía con esto para despedirte, Pablo, que ahí evidentemente están los informes, pero si quisieran avanzar en medio del fracaso que ha significado la lucha mundial en contra de las drogas, que además la ha impuesto evidentemente Estados Unidos, que se corran unos kilómetros a esa zona del Pacífico, a ver si les va bien. Muchísimas gracias, Pablo, muy buenas noches. Gracias a ti, muy buenas noches. Gracias, Pablo, por ese análisis muy interesante. Este es Nuestra América Latina. Gracias. En cuanto a esta situación, y ustedes evidentemente revisan los hechos, porque desde esta misma perspectiva se dice que lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es un asunto de carácter político. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia. En tiempos de cuarentena por COVID-19, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC no dan tregua. Este jueves la Comisión de Paz del Senado pidió cuentas al gobierno. Vamos a ver su respuesta. Tenemos toda esta información y la analizamos al volver.
En Noticia Colombia, el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC no se detiene ni siquiera en medio de la pandemia. Por el contrario, las cifras dan cuenta que el confinamiento ha servido de tapadero de homicidios sistemáticos en este último mes. El senador por el Polo Democrático Alexander López Maya denunció la alarmante cifra de líderes sociales asesinados del 6 al 26 de marzo en medio de la crisis nacional por la pandemia del COVID-19. El congresista hizo pública la lista en Twitter y responsabilizó al presidente Iván Duque de las 14 muertes por no ofrecer protección a quienes se esfuerzan por hacer de Colombia un mejor país. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, desde que inició el aislamiento en todo el país el pasado 25 de marzo para evitar la propagación del coronavirus, han sido asesinados 5 líderes sociales, es decir, en apenas una semana. En total, 71 defensores de la paz han sido víctimas de violencia en lo que va de año. Además, han sido asesinados 20 excombatientes de la extinta FARC, firmantes del acuerdo de paz. Ante la grave situación que atraviesa el país en esta materia, la Comisión de Paz del Senado sesionó mediante videoconferencia con la participación de autoridades de los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior, la Fiscalía, la misión de la ONU en Colombia y los embajadores de Cuba y Noruega. En ese mismo sentido, el perfil del responsable el resto de los homicidios reportados por las distintas plataformas, tenemos que en el 45.45%, es decir, 164 hechos, está atrás una organización criminal. Igual, comenzamos con el Grupo Armado Organizado Residual, la organización criminal tipo C, Clan Golfo, Helenos, Caparros, EPLs, los GDO, y en particulares tenemos 92 víctimas en las cuales la ejecución del hecho es una persona distinta a una estructura criminal. Ya se había abordado el tema en una sesión el lunes, en la que el senador Roy Barreras destacó que la Fiscalía está en conocimiento de la situación. Aunque los homicidios comunes han disminuido por la cuarentena, los asesinatos a líderes sociales no han frenado. Los colombianos ya eran víctimas de una crisis ante el coronavirus, la violencia que reina en los territorios en disputa por grupos armados ilegales para el narcotráfico ante la mirada indiferente del Estado. Vamos a Bogotá con más información con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. ¿Alguna conclusión después de este debate virtual de la Comisión de Paz del Senado, cuando veíamos allí distintos rostros del gobierno del presidente Duque? Incluso más allá, ¿alguna respuesta a ver si se logran frenar los asesinatos sistemáticos en Colombia? Tatiana, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de Telesur. Sin varias conclusiones. Primero, se le solicita al gobierno reforzar las medidas de prevención y seguridad para los líderes sociales. Segundo, se solicita también que se atienda de forma urgente y oportuna las medidas o las solicitudes que hace de alerta temprana la Defensoría del Pueblo, sobre todo en los departamentos donde siempre se ha venido presentando este incremento de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, departamentos como Chocó, Cauca, Valle del Cauca, norte de Santander, Nariño. Se solicita que se unifiquen las cifras que manejan tanto el Estado como organizaciones de derechos humanos. Y en esto el senador Iván Cepeda en un Twitter afirma: la audiencia sobre el asesinato de líderes sociales, la ministra de Justicia, Alicia Arango, sostuvo que este año solo existe un registro de 8 líderes asesinados para el gobierno y sobre todo para la ministra. En la misma audiencia, Carlos Ruiz Massieu, de la misión de las Naciones Unidas para Colombia, dijo que ellos tienen 64. Ahora, la ONG INDEPAZ maneja una cifra de 71 líderes. ¿Qué está pasando con las cifras que maneja el gobierno? ¿Por qué tiene estas cifras? ¿Por qué desconoce o no atiende los llamados de las organizaciones de derechos humanos? Esa es la situación, Tatiana, que viven actualmente los líderes sociales en el país. Muy preocupados porque si
bien es cierto, la pandemia se viene extendiendo y hay un aislamiento obligatorio, siguen asesinándose a los líderes sociales en Colombia. Es la situación, más allá de la cifra, recordemos que hay vidas, historias, familias, etcétera, etcétera. Gracias, Hernán, muy buenas noches. Vamos a ir con el análisis, profundizamos en esta situación con Carlos Antonio Lozada, senador por el partido FARC, con nosotros también desde Bogotá. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches y un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias, senador. ¿Por qué son importantes las cifras? Partiendo del reconocimiento que debería hacer el gobierno. Indepaz tiene una cifra, Naciones Unidas tiene otras, ambas muchas más elevadas que las que reconoce el gobierno. ¿A qué se debe esto? Bueno, este gobierno ha mantenido desde el momento en que se instaló una actitud negacionista frente a este problema de los asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros. Por eso en la sesión del día de hoy argumentamos claramente que no se trata simplemente de caer en esa discusión de cifras. Detrás de cada cifra lo que hay es una vida humana de sus familiares, de manera que más allá de discutir, nosotros lo que se le estamos exigiendo al gobierno es que asuma la obligación constitucional y legal que tiene de garantizarle la vida a todos los colombianos independientemente de su condición. El gobierno ha venido asumiendo una actitud más como de notario, de hacer un registro de los asesinatos cuando los cuenta bien y tratando de señalar responsabilidades en la delincuencia común, en el narcotráfico o en las que denominan bandas criminales, pero ese no es el problema. El problema es que el Estado y el gobierno colombiano tienen una obligación que claramente no vienen cumpliendo y por eso en la sesión del día de hoy, que consistía en la instalación de una comisión de alto nivel que fue aprobada por la Comisión de Paz del Senado y a la cual invitamos a los ministros del Interior, al ministro, el ministro de Defensa, la ministra de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, es buscando desde el Congreso de la República en su función de control político que más allá de discutir cifras y de hacer anuncios periódicos de nuevos planes de supuestas garantías de seguridad, el Estado se comprometa, y este gobierno particularmente, a implementar todo lo que fue acordado en el Acuerdo de La Habana, valga la redundancia, en el sentido de mirar más allá, de otorgar esquemas de seguridad y de implementar integralmente el acuerdo, porque consideramos nosotros es la única alternativa y la única salida para eliminar definitivamente ese problema. Nosotros aquí en Colombia tenemos un problema gravísimo y es que realmente no existe Estado en las regiones, en los territorios apartados del centro de la capital. Lo que hay es un paraestado, allí ejercen el control territorial, se imponen impuestos, se toman decisiones relativas a justicia particular y se le disputa al Estado el monopolio del uso de la fuerza y de las armas por parte de distintos actores, de manera que mientras no logremos superar ese problema estructural nos vamos a encontrar con esa situación de la violencia que se expresa de manera particular en el asesinato de líderes sociales y de ¿Seguirán los líderes sociales, senador? ¿Seguirán entonces los líderes sociales a merced de precisamente todos esos actores que se encuentran en esa Colombia profunda, pero que se hace evidente cuando se denuncia de las organizaciones desde esas zonas, cuando se hace cuando se entrega la información a nivel nacional de estos asesinatos? A manera de conclusión de esta audiencia de hoy, ¿qué sabor le queda a usted? ¿Alguna respuesta concreta del gobierno que permita pensar que hay una luz para que se acabe con el asesinato sistemático de los líderes sociales? Pues nosotros aspiramos a que en la medida que la comisión de alto nivel continúe reuniéndose, como se hizo en el día de hoy, podamos avanzar en ponernos de acuerdo cuáles son las medidas que hay que tomar, porque repito, este gobierno tiene una actitud negacionista, no quiere reconocer el problema. Esa diferencia de cifras refleja precisamente eso, que tratan de esconder debajo del tapete una realidad que está ahí de bulto
y por eso nosotros sí aspiramos a que lleguemos a la conclusión de que es necesario tomar medidas estructurales, que no es un problema de presencia únicamente de fuerza pública, porque si el propio gobierno argumenta que es el narcotráfico el que está asesinando los líderes sociales, o los contrabandistas, o quienes están dedicados a la minería ilegal, ¿cómo es posible que teniendo Colombia, proporcionalmente hablando, las Fuerzas Armadas más numerosas y experimentadas en una prolongada confrontación interna, no esté en capacidad de controlar esos fenómenos que se expresan a través del asesinato de los líderes sociales? Allí lo que se muestra es que hay una connivencia, que hay cierta complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas para con estos grupos, que han terminado de alguna manera también facilitando esa labor de todo lo que son las castas políticas mafiosas que existen en Colombia, porque ven en los liderazgos sociales y en los exguerrilleros una amenaza para los intereses ilícitos que ellos manejan allí en esos territorios. Porque es que el fenómeno del paramilitarismo no obedece únicamente a estructuras armadas, así se expresa el fenómeno, pero la realidad es que detrás de eso hay unas castas políticas, hay unos intereses económicos ilegales, pero también de las compañías transnacionales que se benefician de la explotación intensiva de las riquezas naturales en nuestro país, y también de la usurpación de los dineros públicos. Entonces, senador, el fenómeno no es simplemente la existencia de esos grupos armados. Sí, senador, ¿y por qué les molesta tanto el trabajo de los líderes sociales? ¿Qué es lo que hacen los líderes sociales para convertirse en eso, en los señalados, en los amenazados, y luego caer en manos de, lo hemos visto durante todos estos últimos años, en manos de grupos sicariales, porque así actúan de manera coyuntural, van, los sacan de sus lugares y los asesinan básicamente? Es un modus operandi muy similar. ¿Qué es lo que están haciendo los líderes sociales que le molesta tanto a este mundo la ilegalidad en Colombia? Bueno, es que los líderes sociales han asumido la defensa del territorio, y cuando hablo de territorio me estoy refiriendo no solamente al aspecto geográfico, sino también a las riquezas que hay en esos territorios, pero también los intereses de las comunidades que históricamente han habitado esos territorios. El modelo económico neoliberal impulsado aquí en Colombia implica el arrasamiento de esas comunidades para poder colocar esos territorios al servicio y bajo los intereses de las compañías que los explotan, pero también de la economía ilegal, llámese narcotráfico, minería ilegal, contrabando. Entonces, eso hace que esos liderazgos los vean todos estos actores, que repito, no son solamente armados, sino también políticos y económicos, como una amenaza para esos intereses, porque, repito, de ninguna otra forma se puede explicar, si no es en la connivencia de estos actores con la fuerza pública, que exista ese paraestado en medio de lo que nosotros denominamos la incapacidad histórica del Estado a adquirir, digamos, el control del territorio a nivel nacional. Cuando usted nos dice esto, debemos recordar años de tal nivel de confrontación como se agudizó el conflicto armado interno, los dos periodos del presidente Álvaro Uribe Vélez con su llamada seguridad democrática. ¿Es una situación similar? Cuando usted nos habla del paraestado, de la presencia paramilitar, ¿es desde las más altas esferas o en esta oportunidad ha mutado a algo distinto? Bueno, nosotros duramos confrontando al Estado por más de 50 años, conocemos perfectamente esos territorios y sabemos los actores políticos, económicos, sociales y de la fuerza pública que se mueven allí. Y por eso nosotros venimos sosteniendo que ese es un problema de orden estructural, y que el acuerdo de paz y el lograr la paz completa en Colombia es la que va a determinar finalmente que logremos tener un verdadero Estado nacional, porque no existe. Y ese fenómeno, si bien es cierto que ha ido mutando, que ha ido cambiando, en su esencia sigue siendo el mismo, es decir, el amalgamiento de intereses ideológicos y políticos de la clase tradicional colombiana, la acumulación de factores de economía legal e ilegal, y por supuesto la elevada corrupción que existe tanto en la casta política como al interior de las Fuerzas Armadas, en alianza con organizaciones criminales que, repito, ven en esos liderazgos sociales
una amenaza para esos intereses en la medida en que son los encargados de conducir a las comunidades para que se opongan a esos intereses oscuros y paraestatales que se mueven en esos territorios. La audiencia de hoy, senador, quiero preguntarle algo que llama la atención, quiero conocer su reflexión, si es un asunto de exagerada suspicacia o hay que estar pendiente de ello. Van 2 días, 48 horas de la tregua unilateral por parte del ELN durante un mes en tiempos de pandemia, en tiempos en donde el país, en este caso hablamos de Colombia, pasa un momento muy difícil porque aumenta el número de casos, lamentablemente, de personas contagiadas y también de personas muertas. Dicho esto, recordando lo que ha también argumentado durante esta jornada en esta audiencia la vicefiscal, nombraba en la lista de los presuntos asesinos de los líderes sociales al Ejército de Liberación Nacional, al ELN. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo he tenido personalmente la oportunidad de reunirme en varias ocasiones con la vicefiscal, la doctora Marta Mancera, y ella nos ha presentado los avances de investigaciones que han hecho en distintos territorios y hasta donde yo recuerdo pueden darse algunos casos de participación de unidades del Ejército de Liberación Nacional. Nosotros como partido tenemos también documentados unos casos, pero generalizar y decir que esa es una política del Ejército de Liberación Nacional, querer colocar sobre los hombros del Ejército de Liberación Nacional esa responsabilidad mayoritaria, nos parece que es una forma de desviar la atención y de hacer alivianar de alguna manera, repito, lo que es la responsabilidad del Estado colombiano, independientemente de quién esté cometiendo esos asesinatos, de garantizar la vida de todos los colombianos y en la totalidad del territorio. Esa es la tarea del Estado, esa es la tarea que les corresponde. Senador, gracias por estas reflexiones. Buenas noches. A ustedes muchas gracias. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile. En tiempos de pandemia, en unos países los aplauden por su valentía, por su heroísmo. Pero en otros como Chile los despiden. Hablamos de médicos y funcionarios del sector salud. Esto sucedió esta jornada, este jueves en Santiago. Tenemos la información y la analizamos al volver. Aquí en Es Noticia. En Noticia Chile, mientras que en unos países son aplaudidos por su entrega y valor en la tarea de salvar vidas, en Chile los médicos y miembros del sistema de salud son maltratados, no son escuchados en sus recomendaciones, en esas exigencias para tener los implementos necesarios y además son despedidos. Veamos los hechos. En medio de la crisis causada por la pandemia del coronavirus, donde los médicos y el personal sanitario es aplaudido por su entrega, profesionalismo y solidaridad en todas las partes del mundo, en Chile reciben maltratos, no se les suministran los suficientes insumos necesarios para su protección, no son escuchadas sus recomendaciones y hasta son despedidos. Tal es el caso del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, más conocido como el JJ Aguirre, que desvinculó a cerca de 200 profesionales de la salud, supuestamente por necesidades del hospital, y sus autoridades alegan que fue un grupo de especialistas contratados por un plazo determinado, el cual habría llegado a su término en un momento donde son más necesarios. A esto se suma que el 85,7% del personal de salud afirma que faltan implementos de protección, de acuerdo a una encuesta realizada por el Colegio Médico. Doctores, enfermeros y técnicos acusan falta de elementos de protección para atender al público en recintos asistenciales.
3 de cada 4 de los consultados alertaron que no cuentan con suficientes mascarillas recomendadas para esta emergencia y 2/3 señalaron que faltan visores. En varios hospitales es el propio personal quienes financian la compra de insumos o adaptan insumos de seguridad industriales. Ya son más de 80 los trabajadores de la salud contagiados por el COVID-19. Expertos epidemiólogos y médicos se reunieron con representantes del Senado de Chile para señalar que la estrategia del gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia es ineficaz y su liderazgo queda en entredicho por no estar al frente de la crisis. Estamos esperando que el presidente pueda tener acogida, hemos hablado con distintos actores, esperamos que en las próximas 24 horas ya tengamos una comunicación directa con el presidente. Creemos que él tiene que tomar el liderazgo de una pandemia tal como lo han hecho los primeros mandatarios de otros países, porque requerimos personas que tengan ánimo de diálogo, que escuchen a los expertos y que... Nosotros, después de esa reunión, quiero decir que quedamos tremendamente preocupados. Y es tan así que todos los científicos y académicos nos pidieron con urgencia una reunión de la presidenta del Senado con el presidente de la República para manifestarle la preocupación, dado que este comité de científicos no estaría suficientemente escuchado por el gobierno. Y hay muchas iniciativas fundamentales que no se están haciendo. Los últimos datos muestran que hay más de 3.400 casos de contagio por COVID-19 y 18 fallecidos, cifras que según los expertos pueden aumentar exponencialmente por las medidas poco efectivas por parte del alto gobierno, que además ha hecho caso omiso al llamado de los médicos, científicos y el resto del personal sanitario. El coronavirus nuevamente pasa factura a un gobierno neoliberal que con medidas tardías y un deficiente sistema de salud público coloca al gobierno de Chile como uno de los más ineficientes en afrontar la pandemia, que todos los días cobra nuevas víctimas. Allí están los hechos y el contexto. De inmediato vamos con el análisis. Nos acompaña para ello José Pérez. Él es presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF de Chile. José, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos. Gracias. Buenas noches también. Muchas gracias. Gracias a usted. Durante esta jornada se han conocido que 200 miembros, funcionarios del personal de la salud de la clínica de la Universidad de Chile son despedidos porque además tenían unos contratos tercerizados. En un momento tan complejo como vive el país, ¿quién se da el lujo de despedir a funcionarios de la salud? ¿Qué es lo que está pasando? Ese hecho ocurrió hace 2 días y efectivamente lo que argumenta el Hospital Clínico de la Universidad de Chile es que ellos fueron contratados por un periodo transitorio. Y eso demuestra también la precariedad contractual de los funcionarios públicas en el Estado. Más hoy día con la urgencia que se requieren de profesionales, técnicos, que están en la primera línea de carácter preventivo y atendiendo las urgencias, es un desacierto y un desatino, y es impresentable que se despidan a estas personas, se pongan término a los contratos. Al revés, la medida tiene que ser de prórroga y por supuesto que la prioridad es la salud de los chilenos y chilenas. José, y además en contratos tercerizados, ¿esto es normal, es habitual que pase entre funcionarios del sistema de la salud en el país? Es decir, los llamados outsourcing a través de estas cooperativas, resulta que no trabajan para un hospital o una clínica, para recordar simplemente un ejemplo, sino que es a través de otra empresa que nada tiene que ver con ello. Bueno, ese es el desmantelamiento del rol del Estado. Nosotros consideramos de nuestra agrupación que tiene que ser promotor de la igualdad y del derecho social. Y acá vemos que se debilita el impacto que sufren aquellas personas que hoy día requieren la atención de urgencias médicas. Y la atención sanitaria efectivamente está sufriendo. Hoy día tenemos 114 funcionarios contagiados, digamos hoy día. De 19 comunas en nuestro país, hay 2 graves, hay 148 en observación y son casi 1.300 que están en cuarentena. Entonces, ellos también se resienten, son afectados. Y efectivamente, cuando no hay una política pública... Sí. José, permítame, le pregunto, ¿nos podría repetir estas cifras? Y además, para claridad,
todos ellos son funcionarios del sistema de salud del país que se han afectado Sí, claro, por el COVID-19. Así es, atención primaria de salud. De atención primaria de salud, sí. Hay 114 hombres y mujeres que están contagiados. Están repartidos en las 19 comunas de nuestro país. De ellos hay 2 graves. 2 graves. Y y hay alrededor de 1.300 que están en cuarentena, es decir, ya no pueden trabajar de manera regular. Y están en cuarentena a la espera de confirmación si tienen o no tienen el COVID-19. Así es. Hay un promedio de demora del resultado de 72 horas y en algunos casos se han demorado 5 días. Hay personas que han fallecido. Anoche falleció la hija de un alcalde de una ciudad del sur de Chile con 55 años de edad que todavía no tiene, por ejemplo, el resultado del test. Otro hombre de tercera edad también falleció. Entonces, hay una disociación en las cifras, en los resultados. Entonces, por eso que consideramos que hay una inoperancia, y lo han dicho también nuestros profesionales y técnicos de salud, que dan esta primera lucha, la primera línea que hemos llamado, que es una suerte de improvisación y que es impresentable, más aún agudizado por los despidos que vivió este hospital clínico que está en un lugar tan estratégico, muy popular de nuestras comunas en el norte de Santiago. En esta primera línea, José, todas estas personas, ¿qué visión tienen del ministro de Salud? La semana anterior decía en una rueda de prensa que esperaba que el virus con el paso de los días se comportase bien, que fuese una buena persona. Hoy ha dicho algo así similar. ¿A quién acudir entonces? Esa sería en realidad la pregunta. ¿A quién acudir cuando hay una cabeza en el Ministerio de Salud que dice esto? Mira, hay mucha puesta en escena de rendir cuentas y no de asumir el rol conductor que uno espera de un ministro de Estado del área de la salud. Hay una disociación de las cifras. El Ministerio de Salud nombra que hay 80 contagiados, las personas que viven el día a día declaran 114, pero aunque sea una, es grave. Entonces, ahí tenemos, hay una mesa que se está articulando hoy día con el Colegio de Médicos. Sin embargo, faltan otros profesionales, otros técnicos en esa mesa. Y es lo que también hemos emplazado al gobierno para que puedan ser parte de este diálogo social que hoy día lo echamos de menos porque hay un discurso oficial alejado del día a día de los hospitales públicos, de los consultorios, que hoy día están con déficit en sus elementos de prevención de salud y también con los insumos para atender a los chilenos. Entonces, claro que todo esto pasa. Claro que todo esto pasa es porque no tienen los implementos de la bioseguridad necesaria, guantes, mascarillas, los equipos, los trajes, todo, si no, de lo contrario esto no sucedería. ¿Y a algún país le ha pedido Chile ayuda ante esta situación? Somos soberbios ahí desde el punto de vista, y lo hablo como chileno, pero principalmente desde el gobierno con esta mirada de fortalecer y mantener este principio, incluso el principio subsidiario del Estado. Estamos preocupados de la transferencia de recursos estatales para los privados. Entonces, claro, está cuidando el capital por sobre la vida de las personas. Como en otras naciones, esta es la conclusión también en Chile, la economía sobre la vida. José, gracias por este testimonio, por esas reflexiones. Muy buenas noches. Gracias. A ustedes. Cuídense también. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, en el Noticia, en el servicio informativo de Telesur Noticias, les seguimos diciendo quédate en casa. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Con la copla que no se te acaba el tiempo, se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo.